Muy buenas noches. ¿Cómo están? Bien. Bueno, muy complacidos nos encontramos de estar esta noche aquí, rogando desde ya paz y bien para todos los aquí presentes, encarnados y desencarnados, que aquí nos reunimos para aprender en la noche de hoy. El tema que hoy nos corresponde es un tema que consideramos es de interés general y que de una u otra manera todos en algún momento de nuestra vida nos lo hemos preguntado, sea que conozcamos la doctrina espírita o no, pues todos en algún momento nos hemos preguntado cómo ser hombres o mujeres nuevos. ¿Hay alguien aquí que piense o que considere que hay algo que le gustaría mejorar, cambiar, transformar? ¿Puede levantar la mano, por favor? Aquí van a tomar nota. ¿O hay alguien que diga, no, definitivamente todo bien, nada que mejorar y en mi humildad estoy perfecto? Ok. Eso quiere decir que indistintamente de que seamos espíritas o no seamos espíritas, conozcamos a profundidad la doctrina o apenas estemos conociendo, todos indiscutiblemente nos hemos preguntado cómo ser mejores personas, cómo ser personas nuevas, y ahorita vamos a ver por qué nos referimos al término nuevas cuando hablamos de mejoría. Y es muy propicio que este tema pueda tener lugar en esta fecha, porque hace no más unos días todos nos encontrábamos departiendo, compartiendo en familia, celebrando la llegada del nuevo año. Estábamos muy contentos, 31 de diciembre, cada uno con su familia, esperando que fueran las 12 de la noche, para poder, entre la pólvora de la calle, para algunos las bebidas alcohólicas o no, la comida y la familia, poder desear el feliz año. Algunos con costumbres propias, ya sea de su familia, de su región, estaban esperando en la puerta de la casa con la maleta lista. ¿Sí? Esos que se ríen son los que tenían la maleta, exactamente. Otros con ropa interior de un color específico. Otros con lentejas en los bolsillos. Y en algunas casas, también en la mesa de comida, había una gran cantidad de uvas, porque al final a cada uno le corresponden ¿cuántas? 12 uvas. Y no he conocido la primera persona que se coma las 12 uvas completas, porque siempre en el sexto, séptimo ya está uno como lleno. Y también me he dado cuenta, porque yo me encontraba compartiendo con la familia de mi esposa en una ciudad diferente a Bucaramanga, y me daba cuenta que en un grupo grande que estábamos allí reunidos todos en aquella cena, veía que las personas después de cierta uva empezaban como a pensar qué pedir. Porque las primeras uvas son fáciles. ¿Qué pide la persona? Salud, dinero, amor, ¿qué más? Prosperidad, una casa, un carro, dijeron por allá. Y si se dan cuenta, con eso vamos en la quinta, sexta uva. Cambio de esposo, dijeron por allá atrás. Esta parte la vamos a editar en la grabación. Pero si se dan cuenta, con eso no hemos llegado a las 12. ¿Y qué es lo que ocurre? Que a la sexta, séptima uva todo el mundo está como, ¿qué más pido? Y como ya se nos acabaron los deseos que realmente queríamos, que como hablábamos hoy en el curso de pases, que es el siguiente curso que se da después del curso de formación, donde las personas se forman para ser pasistas, como ocurre al final de la conferencia de hoy o los días miércoles después del estudio, es donde los deseos realmente intrínsecos, las pasiones de todos, salen en esos primeros deseos. Cuando ya todo eso salió, ya se aseguró el deseo del dinero, del carro, de la casa, de la salud, de todo eso, ahí empezamos a pensar, bueno, y viene lo que en otras ocasiones hemos denominado los deseos de reina de belleza, paz mundial, que no haya tanta hambre, que se acabe la guerra por allá en Europa. Pero son deseos que no vienen con la misma intensidad que los primeros. Y también cabe preguntarnos por qué entre todos los deseos que ustedes mencionaron, nadie dijo dejar de ser tan egoísta.
ser más humilde. ¿Se dan cuenta? Y ojo, no estamos juzgando, a todos nos pasa. A todos nos pasa. Y a medida que eso ocurre, en esas celebraciones, cada vez más ha ido variando a través de los años. Incluso ya no celebramos para compartir en familia, para buscar una nueva oportunidad de un nuevo año, de un nuevo recomenzar, porque siempre está implícita en la psicología del ser humano la sensación de que ya casi se va a acabar el año y cuando comience el año voy a los nuevos propósitos. Y ya viene la esperanza del fin de año. Hoy veía una imagen en internet que decía, ya solamente faltan 11 meses para que me vuelva a llegar otra vez la mesada de la prima. ¿Sí? Porque siempre era la necesidad de estar pensando en esa final. Pero ahora ya ni siquiera es eso, sino es la necesidad de estar mostrando esa aparente prosperidad. Esta foto fue capturada el 31 de diciembre a las 12 de la noche del año pasado en la ciudad de París, en Francia. Eso es en los Campos Elíseos, en el Champs-Élysées, aquí. Todas esas son las boutiques de moda, de tiendas. Louis Vuitton está abriendo su nuevo hotel aquí, en fin. Y todas las personas se reúnen aquí, faltando 5 minutos para que se acabara el 2023. ¿Y qué es lo común en la foto? Nadie ha estado disfrutando la celebración. La gran mayoría de esas personas ni siquiera viven en París, me atrevo a decir. Están ahí turistas, invirtieron un dinero todo para ir a pasar Año Nuevo en París y poder grabar todos. Y cuando uno ve el video, que también está en internet, se da cuenta que dan las 12 y la imagen no cambia. Ni siquiera parar para felicitarse, no. Porque toca grabar la pólvora. Para poder presumir en las redes sociales que pasé Año Nuevo en París. ¿Sí o no? Pero cuando llegamos a la casa, ya ese 1 de enero, 2 de enero, cuando ya los efectos del alcohol en algunos empezaron a bajar, cuando las personas volvieron a la realidad, y la semana pasada, o mejor, el lunes de esta semana, era decretado a nivel mundial el Blue Monday, que es el lunes más triste del año, según los psicólogos y los científicos a nivel mundial, en donde las personas vuelven a su realidad, a su vida, después de las festividades que se extendieron como hasta el 35 de diciembre, en la mentalidad de las personas. Ahí es donde las personas se dan cuenta que, ay, yo quiero ser un ser nuevo. Yo quiero ser una persona nueva. Quiero mejorar, pero volvió otra vez a lo mismo que estaba hace nomás 20 días, 30 días. ¿Ocurre o no ocurre? Por eso cabe reflexionar y preguntarnos, hoy han pasado 20 días de este año, de este 2024. La primera reflexión que ya hicimos es cuáles fueron tus propósitos hace 20 días. Ahora, en los 20 días que han pasado, o mejor, en los 28.800 minutos que han pasado hasta hoy, 20 de enero de 2024, ¿qué ha pasado con tus propósitos? ¿Todavía se mantienen firmes en tu conciencia, en tu pensamiento? Por lo menos ese propósito de salud, de cuidarte, de alimentarte mejor, ¿todavía está presente? ¿O ya ese quedó postergado para el 2025? Ahora, la reflexión quizás más importante para abrir esta noche de hoy es que en estos 28.800 minutos has sacado un minuto contigo. ¿Has reflexionado? ¿Has mirado hacia tu interior? ¿O básicamente estás como este hombre tratando de llegar al otro lado, siendo cada piedra uno de los meses del año? Y ya logré saltar los primeros 20 días de enero, después voy febrero, marzo, y voy sucesivamente en el ritmo natural de las cosas, para llegar nuevamente al mes número 2 y decir cuánto yo desearía ser un hombre o una mujer nueva. Esa reflexión es la que hoy nos cabe para poder abrir la temática de hoy. Poder comprender que es momento que nosotros, todos los aquí presentes, emprendamos el viaje más difícil que tenemos que hacer. Y es el viaje hacia el interior nuestro. ¿Qué fue lo que
cuando vivimos las consecuencias del COVID-19 en medio del confinamiento, a tantas personas golpeó, incrementando los índices de suicidios, de divorcios, de conflictos familiares, porque las personas privadas, todos que estábamos de la libertad de poder salir de nuestros hogares, estábamos obligados a viajar hacia adentro de nosotros, y era un viaje que casi nadie quería hacer, porque iba a encontrarse con sus propios demonios, con sus propias angustias, con sus propios miedos. Y es más fácil olvidarnos de eso viajando al exterior, yendo hacia afuera. Pero si queremos ser un hombre o una mujer nueva, lo primero que debemos hacer es comenzar a viajar hacia adentro. Lo curioso del tema es que ya muchos filósofos en la historia lo han recomendado, muchos pensadores lo han hablado. Sin embargo, cuando nosotros se nos dice viajar hacia adentro y cuando al mundo se le dice viajar hacia el interior, lo más lejos entonces que se busca hacer es viajar, sí, pero hacia el interior de nuestro organismo. ¿Por qué? Porque la ciencia es una cosa y la religión es otra. Y como hablábamos este miércoles y en los miércoles precedentes con los demás disertantes, acerca de los primeros capítulos, o mejor, el primer capítulo del Evangelio según el Espiritismo, la unión entre la ciencia y la religión, que deben caminar como una sola y no como fuerzas opuestas. Pero ¿qué dice la ciencia y qué dice la humanidad? Ese viaje al interior le corresponde a la ciencia, a las filosofías orientalistas, a esas personas que meditan, pero no aquí de este lado del mundo. A nosotros lo que nos corresponde muchas veces es la parte de la ciencia cuando volamos hacia la parte interior. Y eso es lo que sí ha generado una evolución, ha generado un cambio, porque no podemos negar tampoco la importancia de los avances que eso representa. Hoy por hoy, la hereditariedad tiene una fuerza muy grande en el conocimiento de nuestro cuerpo, de nuestro organismo. Poco a poco y a medida que conocemos la importancia de nuestros cromosomas, de nuestro ADN, podemos descubrir entonces nuevas enfermedades. Podemos decodificar posibles vacunas, soluciones que nos permitan una mejor calidad de vida, por lo menos materialmente hablando, y acercarnos, ¿por qué no?, a ese propósito de una mejor salud. Antes se decía que simplemente todos, como venimos en la teoría creacionista de Adán, todos heredamos ese pecado original, decían las personas. Y al heredar ese pecado original, todos éramos iguales. Hoy por hoy la ciencia dice no, no es así. Porque existe entonces la epigenética, que ha venido para estudiar ese relacionamiento, entre la persona, el individuo y el entorno que lo rodea. Sus familiares, los años que ha vivido, la edad cronológica que tiene. Y la epigenética entonces viene a abrirnos nuevos campos, nuevas respuestas. Ahí es cuando las personas entonces empiezan a interesarse por nuevas temáticas. Hoy por hoy está muy de moda, hay incluso series en Netflix, libros, en donde dicen, este dolor no es mío. Porque la epigenética y las ciencias demuestran entonces que, por ejemplo, en el caso de todos nosotros estuvimos genéticamente hablando embutidos en el útero de nuestras abuelas maternas. Porque cuando nuestra abuela materna estaba, ya tenía el óvulo en el cual nosotros íbamos a salir, nuestra organización y nuestro ADN, que se lo pasó a nuestras madres y con el cual nuestras madres, fisiológicamente hablando, nos crearon. Y eso está muy en boga. Y entonces es donde las personas comienzan a buscar explicarse conflictos internos que tienen. Ay, es que yo sufro de esto porque es que mi mamá y mi abuela sufrían de eso. Y a través de los genes me fue heredado. Y si bien no podemos desconocer los avances científicos en temas hereditarios, también debemos reconocer que nosotros somos, espiritualmente hablando, herederos de nosotros mismos. Porque a la luz de la inmortalidad del alma y de las diversas experiencias carnales que tenemos todos como espíritus inmortales,
somos herederos de nuestros propios errores y de nuestros propios aciertos. No heredamos los errores de otros ni los aciertos de otros. Sí, la convivencia nos permite heredar muchas cosas. A nivel genético, sí, claro que sí. Yo tengo una hija, como muchos saben, 3 años y medio, y hay cosas que hace que yo digo, pero ¿cómo cruza el pie exactamente como lo hace el abuelo, como lo hace? Y me asombro de ver eso. La forma de dormir, la forma de caminar, un gesto que hace, es innegable. Y por eso hay grandes estudios hoy por hoy buscando decodificar el genoma humano, buscando comprender y prevenir enfermedades a ese respecto. Recuerdo que el 11 de diciembre de este año que pasó precisamente, yo me encontraba en la ciudad de Nueva York y tuve la oportunidad de compartir y conversar con una persona muy notable en el mundo, lo fue en su momento y actualmente todavía lo sigue siendo, el expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, y su esposa, quien fuera ministra en varias ocasiones, una mujer realmente que ensalzó la presencia, es impactante, Hillary Clinton, y poder conversar con ellos. Y en esa conversación con Bill Clinton, yo le hablaba y le decía que yo quería agradecerle por algo. Me decía, ¿por qué? Yo le dije, porque hace unos años usted sostuvo una llamada con el primer ministro británico, Tony Blair, en su momento, para trabajar juntos en la decodificación del genoma humano. Y sin lugar a dudas, científicamente hablando, eso ayuda en gran medida a poder descubrir nuevas enfermedades, poder encontrar curas para muchas otras y así generar mayor calidad de vida y alargar, ¿por qué no?, la vida humana. Él se notó bastante sorprendido cuando hablábamos de eso y me dice, mira, no recordaba ese episodio. Gracias por recordarlo. Se estaba reunida en ese momento la fundación de él, la Fundación Clinton, y decía, gracias por recordarlo. Y entre las cosas que hablamos pudimos reflexionar acerca de eso. Porque no podemos negar la importancia del ADN, la importancia de los temas hereditarios, pero debemos también reconocer que cuando hablamos de ese viaje al interior no nos referimos al microcosmos, a la parte microscópica, a nuestras células, y sí nos referimos principalmente a ese viaje de autoconocimiento. No es posible ser un hombre o una mujer nuevas sin autoconocernos primero. Lo cierto es que el autoconocimiento es un trabajo de todos los días y que si nos permitimos ser plenamente sinceros, podremos pasar toda la encarnación y quizás no terminar de autoconocernos, muy seguramente. Pero sí debemos comenzar, ¿cuándo? Hoy, de una vez, empezar a autoconocernos, empezar a mirar hacia adentro de nosotros, a saber qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta, cuáles son nuestros errores, cuáles son nuestras oportunidades y aciertos y qué debemos mejorar para ser mejores seres humanos, para ser mejores personas. Ese autoconocimiento ha sido el talón de Aquiles de la humanidad durante tanto tiempo, porque es difícil. Algunos se miran o nos miramos con demasiada blandura. No, pues yo me equivoqué ese día, pero es que también hay que amar al prójimo, pero es que el prójimo no se ayuda a que yo lo ame. ¿Sí? No es que a mí me cueste, es que el prójimo es muy difícil. Porque nos miramos siempre con el ego de nosotros. Otros, por el contrario, ya demasiado fuertes y cargan con culpas todo el tiempo. Y vemos hoy cómo la culpabilidad genera el síndrome de la ansiedad en tantas personas. Esa ansiedad que hoy por hoy se ha constituido tristemente ya en una emoción más natural, tristemente, entre todas las personas. Y que estamos llamados a combatir porque termina decantando en la depresión. Y ella en muchos suicidios, en muchas cosas terribles. Por eso es importante que nosotros trabajemos por autodescubrirnos. Por eso cuando Allan Kardec interroga a los espíritus de la humanidad en la cuestión 919, ¿cuál es el mejor mecanismo para nosotros transformarnos moralmente y ser mejores? Los espíritus responden, un sabio de la antigüedad ya os lo dijo, conócete a ti mismo. Es el mejor mecanismo. Y en la 919A, la siguiente pregunta,
El espíritu de San Agustín hace una explicación de cómo él hacía el paso a paso para autoconocerse todas las noches antes de irse a dormir. Ojalá pudiéramos nosotros leerlo, ese paso a paso, y buscar ponerlo en práctica todas las noches. Hoy, ¿qué hice? ¿Le hice bien a alguien? ¿Le hice mal a alguien? Y empezar a autoconocernos realmente. Pero para eso es necesario que nosotros tengamos clara una filosofía profunda. Y ahí es donde el espiritismo viene como una propuesta, como una ciencia y una filosofía con consecuencias morales profundas para ayudarnos en el autoconocimiento. Con el respeto que todas las doctrinas nos merecen, porque el espiritismo parte del principio del respeto mutuo entre las diferentes religiones, pero debemos aseverar que la transformación moral para ser mejores seres no está basada en si nos vestimos con un pantalón, con una falda, si nos maquillamos, si no nos maquillamos, si tomamos café, si no tomamos café. Todas esas cosas son respetables, pero ¿son qué? Materiales, son efímeras. Porque ¿de qué serviría que yo me vista de X o Y manera o consuma tales o cuales bebidas si trato mal a todos los que me rodean? Como de nada sirve venir al centro espírita y salir a tratar mal a los que nos rodean. No es un tema de espiritismo, es un tema de una filosofía profunda. Y frente a eso, Lord Bacon, el padre del empirismo, filósofo, abogado, político, dijo una frase que me encanta cuando él dice: un poco de filosofía inclina la mente del hombre al ateísmo, pero profundizar en la filosofía la conduce a la religión. Y esto me llama mucho la atención porque cuando las personas hablan de religión, acuérdense que decíamos que eso es separado ¿de qué? De la ciencia. Y lo está diciendo el padre del empirismo. Es necesario que nosotros entonces empecemos a preguntarnos realmente quiénes somos nosotros. ¿Por qué estamos aquí? Porque como decía un amigo, todos estamos aquí con un propósito y a propósito. Dios no juega los dados. Porque hasta las hojas de los árboles que caen aparentemente desordenadas con el viento, cumplen la ley de Dios. Pues Jesús exclamó que no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero en la medida en que nosotros conozcamos una filosofía más profunda, nos daremos cuenta la necesidad de nosotros religarnos con Dios. Explicábamos el miércoles en el Evangelio, el estudio del Evangelio, que esta religión no hace referencia a ¿qué? Los que estaban el miércoles. A los dogmas, a las imágenes, por lo cual hoy mucha gente rechaza las religiones, a los impositivos y a las prohibiciones, sino a la religión, a unirnos nuevamente con la divinidad, a conectarnos nuevamente con la fuente, como decía Wayne Dyer, este escritor magnífico. Es necesario reconectarnos con la fuente, religarnos con el Creador para poder comenzar a ser mejores seres, para poder comenzar a estar mejor. Cuando nosotros comencemos a religarnos, ¿quién aquí le gustaría ser un poco más feliz? Con sinceridad, si no necesita ser más feliz, tranquilo, no diga nada. ¿Todos? Con esa cara de felicidad que tienen. ¿Sí? Esa cara de felicidad que lo dicen. ¿Sí? Yo que toca levantar las dos manos y los pies, porque con esa cara sí, toca mucha felicidad. Por eso la mentora espiritual Juana de Ángelis, a quien tenemos un cariño tan especial, dice: la felicidad, esa misma que viene cuando buscamos ser hombres o mujeres nuevos, la felicidad es por tanto una forma de vivir. La felicidad entonces no es, como dice el adagio popular, la meta, es el camino. Pasamos toda la vida queriendo ser felices, nuevo carro, nueva casa, nuevo todo, para poder ser feliz. Ah, pero es que ya salió el nuevo modelo de ese carro, ahora la casa nos quedó pequeña, entonces nuevo modelo de carro, nueva casa. Ah, pero ahora yo quiero hacer, ahora quiero, y en una insatisfacción constante, porque nada es suficiente. Y no nos damos cuenta que la felicidad radica en que todos los aquí presentes hoy abrimos los ojos y todavía estábamos en el cuerpo físico.
Eso es un milagro. En que mientras que usted y yo dormíamos, nuestros pulmones siguieron funcionando y nuestro corazón no paró de latir. Eso es un milagro. Y eso nos debe hacer ser felices. Y si queremos ir más allá, si somos conscientes de que somos seres inmortales, es decir, que preexistimos a la cuna y sobrevivimos a la tumba, debemos estar más felices todavía. Porque ¿cuál es la mayor tristeza y el mayor miedo de las personas en el mundo? La muerte. Y no morimos, simplemente mudamos de estado, pero seguimos existiendo, entonces no hay razón para no ser felices. Y por eso Juana de Ángeles dice que la felicidad es una forma de vivir, y para que se convierta en permanente, ojo a esto, es necesario adquirir un nivel de conciencia del espíritu. Es decir, empezar a ver la vida en términos espirituales. Si hoy discutiste con un compañero en el trabajo, por alguna razón mínima, yo te pregunto, ¿eso en términos de la vida eterna es un punto siquiera microscópico? ¿Pero te dio para de pronto amargarte todo el día? Porque no tenemos esa conciencia de nosotros como espíritus. Y continúa diciendo, y esto comienza cuando uno descubre y presta atención a lo que realmente uno desea de la vida, más allá de los niveles inmediatos de disfrute y de placer. ¿Recuerdan cuando preguntamos qué pidieron de deseo el 31 de diciembre a las 12 de la noche? ¿Se acuerdan todo lo que dijimos? ¿Alguno de esos deseos estaba más lejos de los placeres inmediatos? Ahí sí ninguno respondemos, ¿cierto? Porque eso demuestra que todos, principalmente quien aquí habla, estamos necesitados de adquirir esa conciencia como espíritus. De entender que debemos dejar morir a ese hombre o a esa mujer vieja. Al igual que el árbol es capaz de dejar caer las hojas en medio del invierno para que en algún momento, cuando la primavera regrese, se pueda cubrir nuevamente de nuevo follaje. Dejando morir esas conductas, esos hábitos, esas pasiones, esas licencias morales que nos permitimos, podemos en un futuro entonces ser un hombre y una mujer nueva. ¿Hasta ahí lo entendemos? ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, cuando uno busca ser un hombre o una mujer nueva, lo que normalmente decimos es obrar bien. Pero el bien para todo el mundo, curiosamente, es relativo, porque todo el mundo tiene su punto de vista. Y como dice otro amigo, lo único que Dios repartió por igual fue la razón, porque todo el mundo cree que la tiene. Por eso Kardec, muy sabiamente, interrogó entonces a los espíritus en la cuestión 629, ¿qué definición se puede dar de la moral? Porque cuando hay reglas claras, no hay espacio para interpretaciones erróneas. Y eso fue lo que hizo Kardec. Y los espíritus respondieron claramente, la moral es entonces la regla para conducirse bien. Y hasta ahí cualquiera diría, ¿y qué es conducirse bien entonces? Y los espíritus continúan, es decir, para distinguir el bien del mal. ¿Y qué es bien y qué es mal? ¿Cómo distinguirlo? Se basa en la observancia de la ley de Dios. ¿Qué quiere decir eso? El hombre se comporta bien cuando hace todo con miras al bien y para el bien de todos. Porque en ese caso, observa la ley de Dios. No hay espacio para una interpretación errónea en esa respuesta. Ah, es que yo pensaba que robar era bueno. O se justificaba porque como en mi casa había necesidades, yo estaba justificado para. No. Debemos hacer observando la ley de Dios. Sí, pero tenía hambre. En efecto, estaba buscando el bien personal, pero no el bien de todos. Es muy diferente. No es el mío o el del otro, es el de todos, porque todos somos una familia universal. Es la fraternidad que nos debe unir. Y hay otros caminos, siempre los hay. Hacer el mal nunca es la excusa ni el argumento a ninguna razón que queramos poner. Por eso es que Jesús y es que Dios en su misericordia nos dan la oportunidad de la reencarnación.
Y cuando uno habla de esto, uno dice, muchas personas cuando conocen dicen, pero la reencarnación, pero eso de reencarnar en animal, no, no nos referimos a esas creencias. Es a la posibilidad de volver nuevamente, como Jesús le dijo a Nicodemo, hay que nacer de nuevo en el cuerpo y el espíritu. Es decir, tomar una nueva vestidura carnal como una nueva oportunidad para hacer las cosas que no hicimos correctamente. ¿O hay alguien aquí que haya dicho, yo todo en mi vida lo he hecho correctamente? ¿Hay alguien aquí que tenga de pronto alguna cosa que dijo, fallé? Todos, ¿cierto? Todos. Por eso viene entonces la reencarnación. Y en el pie de página de la cuestión 191A, los espíritus le responden a Kardec y Kardec explica entonces que cada nueva vida es una oportunidad de progreso. ¿Y cómo es el nombre de la temática de hoy? La oportunidad de ser un hombre o una mujer nueva. Es decir, podemos ya concluir que esta vida que Dios nos está dando es Dios diciéndonos, te doy la oportunidad a ti de que seas un hombre o una mujer nueva. Si hoy estás encarnado o encarnada, es porque Dios te está dando la oportunidad de serlo. No toca esperar hasta el 31 de diciembre de 2024 para pedir otra vez deseos y comenzar. Como la gente con el gimnasio, no, pero para comenzar el gimnasio un viernes. Eso mejor el lunes. Y fue festivo, no, un martes, no, ya la otra semana. Porque ese es el pensamiento de todos, ¿cierto? Y procrastinamos. Y cuando se trata de reforma moral, somos peor todavía para procrastinar. Ahora, ¿qué dicen los espíritus? Si Dios nos da esa oportunidad de progreso, debemos entender algo. Cada reencarnación, cada oportunidad que Dios nos da, es como si fuera un día de nuestra vida, en términos de la inmortalidad. Y así como hay días en que usted dijo, hoy es domingo, hoy no hice nada, me quedé en la casa, estuve en la cama, no hice mayor cosa, dicen los espíritus, así como en la vida del hombre hay días que no aportan fruto alguno, en la vida del espíritu hay existencias corporales que no dan ningún resultado porque él no supo aprovecharlas. Qué triste uno volver al mundo espiritual después de 80, 90 años en la estadística de vida y decir, los malgasté. Estaba tan ocupado consiguiendo el nuevo modelo de carro. ¿No hace cuánto salió el iPhone 15? Y ya esta semana estaban hablando del 16. Y ya muchas personas están pensando, toca cambiarlo. Pero, en cuanto a reforma moral, eso sí no. Por eso una de las invitaciones que queremos hacer en la noche de hoy es sin duda alguna a que si usted quiere ser un hombre o una mujer nueva para este año, en este momento en su vida, lo primero que usted debe hacer es divorciarse. ¿Sí? Veo a varios que se pusieron contentos y eso me preocupa porque no he terminado la frase. Y me preocupa más que la esposa está sentada al lado o el esposo. Es divorciarse, pero ¿de qué? Divórciese de esa historia que usted se está contando a usted misma o a usted misma que no puede cambiar. Que definitivamente yo soy así. Que yo lo he intentado y es muy difícil. Divórciese de esas pasiones que usted es consciente que tiene. Porque todos lo somos conscientes, seamos sinceros. Todos en el fondo sabemos en qué estamos fallando, aunque el ego no nos deje reconocerlo. Lo primero es comenzar a divorciarnos de esas pasiones y decir, basta, basta ya. Es momento de que yo sepa que puedo ser feliz, de que puedo transformarme y que no es necesario tener que cambiar toda mi existencia materialmente hablando para poder transformarme. Porque la misma Juana de Ángeles nos dice también que Dios nos colocó en el mejor lugar para el progreso. El lugar en el que hoy vives, la ciudad en que naciste, las personas con las que convives, es el mejor lugar para el progreso. Decía Facundo Cabral, este hombre que cantaba y hablaba en sus canciones, que cierto día se encontró un vagabundo en un basurero y le preguntó, ¿cuál es el lugar que más te gusta en la vida? Y el vagabundo le dijo, porque aquí me puso Dios. Es que nosotros entendamos
que hoy tenemos el mejor lugar para nuestro progreso, que ese hogar, esa ciudad, ese trabajo son ¿qué? Oportunidades. Oportunidades para la evolución. Si su esposa es así, es una oportunidad. ¿Sí? Y mi esposa se sentó en primera fila y me miró de una vez. ¿Sí? Es la oportunidad de que nosotros aprendamos de ellas que son mejores, que no me dejaron terminar. De que nosotros aprendamos de todos aquellos que nos rodean, de las vivencias que tenemos para nosotros ser mejores personas. Porque no se trata de vivir. Algunos dicen, para poder ser mejor es necesaria la vida en contemplación. Me voy a apartar de todo, un año sabático, me voy para el Tíbet, me voy por allá para otro lado, para Tailandia, y me voy a dedicar a meditar todo un año para poder ser mejor. Y sin lugar a duda, aquellas personas que duran todo el tiempo allá meditando, tienen un nivel de conciencia diferente, tienen una razón diferente. Sin embargo, cabe preguntarnos a nosotros hoy aquí reunidos, ¿qué tan difícil puede ser para un ermitaño no ser egoísta? ¿Qué tan difícil puede ser para alguien que vive en la soledad absoluta aprender a perdonar? ¿Qué tan difícil puede ser no odiar al otro y amar al prójimo como a sí mismo? Somos seres sociales, nacidos para vivir en sociedad, y por eso debemos aprender de quienes nos rodean, como ellos también muchas veces nos soportan a nosotros mismos. Ay, pero es que yo intento caerle bien a todos y yo hago lo mejor, pero no lo logro. No se trata de caerle bien a las personas, a todo el mundo, porque el mismo Jesús no logró hacerlo. Se trata de obrar bien, de buscar ser mejores. Ese es el esfuerzo que debemos tener. Es decir, no se trata simplemente de vivir, porque como dice el espíritu de Andrés Luis, vivir por vivir, todos viven. Lo esencial es saber vivir. ¿Y qué nos dijo los espíritus en la respuesta a Kardec hace unos momentos? ¿Cómo vive uno bien? Buenas noches. ¿Cómo vive uno bien? Haciendo el bien. Haciendo el bien. Hacer el bien nos hace mucho bien. Pero es que yo conozco tantas personas que hacen el bien y les va mal. No se trata de que hayan personas que hagan el bien y les vaya mal. Se trata de que la óptica o el prisma por el cual lo miras todavía no es de la conciencia espiritual que nos mencionaba Juana de Ángeles. Lo estás mirando desde el inmediatismo. Y conozco gente tan mala que le va tan bien. Que uno dice, Dios mío, voy a ser malo a ver si me va así de bien. Lo estás mirando desde la óptica del inmediatismo. Hoy conversaba con una persona acerca de una mujer en la política colombiana que desencarnó hoy, muy reconocida, y esta persona me decía, pero es que ella fue. ¿Qué bien haces con esos juzgamientos? ¿Qué bien estás haciendo? Ninguno. ¿Quieres hacer bien? Ora. Pero es que ora. Porque te aseguro que cuando tú desencarnes, rogarás porque alguien ore por ti. Por eso se trata de saber vivir para poder ser mejores personas. Para poder comprender que todos estamos en el proceso evolutivo y que es natural que nos equivoquemos. Pero también es necesario que nos levantemos. Por eso a mí me encanta tanto la figura de este hombre, de Simón Pedro. Porque cuando uno mira a los apóstoles, todos tenían su carácter diferente. Pero Pedro, ¿cómo era el temperamento de Pedro? Fuerte, ¿cierto? Era ya una persona mayor, a diferencia de algunos de sus otros hermanos en el colegio apostólico. Era de un temperamento fuerte, tanto al punto de sacar su espada y quitar la oreja a aquel hombre que venía a apresar a su maestro. Malcolm se llamaba ese soldado. Ahora, ¿por qué me llama la atención esta figura? Porque de cierta manera todos nos parecemos tanto a Pedro. Queremos seguir a Jesús,
pero todavía luchamos con nosotros mismos. Todavía luchamos con nuestro temperamento, con nuestros errores. Pero tenemos la oportunidad de parecernos aún más a Él. ¿Por qué? Porque sí, Pedro lo negó 3 veces, es verdad. Pero después de eso, lo predicó y ejemplificó toda su vida hasta su muerte. Al punto de pedir que lo crucificaran de cabeza, al no sentirse digno de morir igual que su maestro. Por eso en aquel momento, cuando estaba próximo a su crucifixión, cuando lo sacaron de aquella prisión, de la prisión mamertina donde se encontraba con el apóstol Pablo, y llevaron al apóstol Pablo a un lugar y al apóstol Pedro al lugar opuesto, mientras que el soldado buscaba cercenar la cabeza del apóstol Pablo, que no logró hacerlo por el miedo que tenía del primer golpe, desenfundó la espada, la lanzó y lo hirió, pero no logró quitar la cabeza completamente y le tocó un segundo golpe para poder matar al apóstol Pablo. Y mientras que eso ocurría, al otro lado estaba este hombre, que lo había negado 3 veces, pero que también había servido y dedicado su vida en la casa del camino, en el camino de Jab. El mismo que le había quitado la oreja a este soldado en medio de su temperamento y su carácter fuerte, estaba allí apresado por los soldados romanos, cuando entre la multitud un hombre se acercó y se quitó un turbante que llevaba, que cubría parte de su rostro, y entonces Pedro pudo reconocer al antiguo soldado romano al ver que no tenía la oreja que él había cercenado. En aquel momento, no tener esa oreja era sinónimo de que eras un ladrón. Y este soldado se vio obligado a usar ese turbante toda su vida para no ser juzgado, y desarrolló un odio por Pedro durante toda la encarnación, hasta sentirse feliz cuando ve que lo van a crucificar, y se adelanta pasos para que le vea la cara, y se quita el turbante para que lo reconozca. Y ahora este mismo hombre transformado, al ver a su antigua víctima, se logra soltar de los guardias y se le tira de rodillas a él para pedirle perdón. Los guardias que allí estaban, al ver esa escena, sin comprender de qué se trataba, se dicen, si él, que es el discípulo de Jesús, se arrodilla ante este otro tiene que ser más importante, matémoslo también. Y mueren los 2 ese día. Por eso la importancia de hacer el bien. Por eso la importancia de buscar mejorar y no pasar toda una vida con odio, sino de transformarnos. Él tuvo la oportunidad, aún sin la oreja, de buscar ser un mejor ser. Pero decidió quedarse ahí. Pedro tuvo la oportunidad de quedarse en la negación y en medio de la decepción y de la tristeza sucumbir, pero decidió erguirse de nuevo. Por eso, nuestros errores no determinan nuestra vida, pero cómo actuemos después de cometerlo, sí lo hace. Jesús no buscó apóstoles perfectos. Uno lo negó, otro lo vendió, otro no creía y tuvo que meter el dedo en la llaga. Pero él buscaba personas que quisieran ser mejores todos los días. Por eso Kardec colocar en las páginas del Evangelio que el verdadero espírita es aquel que se reconoce por su esfuerzo y su transformación moral. No porque es perfecto, no, sino porque busca ser hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Es eso lo que caracteriza al verdadero espírita. Así es que, como decíamos al principio cuando hablábamos de Lord Bacon, es necesario que nosotros, para poder transformarnos para mejor, para poder ser mejores hombres y mujeres, buscamos aprender a vivir mejor, teniendo una conciencia espiritual y no inmediatista, buscando transformarnos y dejar morir esas pasiones para que renazcan o nazcan por primera vez mejor aquellas virtudes que todos estamos destinados a alcanzar porque vivimos inmersos en la ley de evolución. Pero es necesario entonces que tengamos la humildad para reconocerlo, para decir, sí, he fallado, pero no por la culpa, dándonos el golpe de pecho que genera en nuestra psicología la culpa que es tan nociva, sino mediante la responsabilidad
La culpa no infiere una reparación, solamente un castigo. Mientras que la responsabilidad te dice, sí, te equivocaste, pero ahora vas a hacer esto para mejorar. Y entendiendo eso, podamos, al igual que el hijo pródigo, buscar otra vez al Padre amado. Buscar reconciliarnos con Él. A mí me fascina la historia del hijo pródigo, porque todos somos o hemos sido el hijo pródigo. Todos nos hemos equivocado tantas veces y todos volvemos nuevamente, Jesús, Dios, y volvemos otra vez. Pero me encanta, no porque nos equivoquemos una y otra vez, sino porque me llena de emoción saber que Jesús siempre representa a este hombre que a pesar de los errores nos recibe. Y siente más alegría cuando una oveja descarriada entra al reino de los cielos que cuando una justa se mantiene. Todos tenemos la oportunidad de reerguirnos. Así que si hoy, 20 de enero, pasados los primeros 20 días, o como decíamos hace unos momentos, los primeros 28.800 minutos de este año, no has tenido ese minuto contigo, puedas en la intimidad de tu hogar, de tu conciencia, sentarte un momento y decir, me voy a divorciar de esas cosas que realmente no están bien en mí. Y voy a buscar religarme con el Creador. Voy a ser como ese hijo pródigo que, consciente de mis faltas, busca otra vez al Padre para decirle, quiero mejorar, quiero hacer el bien. Y así como les dije hace unos momentos, que hay que divorciarse de esos errores, busquemos entonces renovar nuestros votos. Ahora sí le voy a decir entonces, si usted quiere ser mejor en este año, en este momento, renueve sus votos. Para los que me hicieron mala cara cuando dije que se divorciaran. Renueve sus votos. Pero renueve sus votos con Jesús. En diciembre de 2020 tuve la oportunidad de psicografiar un mensaje que se titulaba así, Renovación de votos. Y desde aquel momento que psicografié ese mensaje lo guardé en mi celular porque me gustó mucho. Y lo leo con cierta frecuencia. Y parte de ese mensaje, el Espíritu dice, Él es, fue y será siempre la unión que te aguarda, aun cuando el mundo desacostumbrado a amar pueda darte la espalda. Qué bonito, ¿no? Jesús siempre aguarda por todos. Y muy seguramente darle la cara a Cristo, recibiremos la espalda del mundo en muchos momentos. Es natural. Porque aún el mundo le dio la espalda a Cristo. ¿Por qué habría de darnos la cara a nosotros? Y continúa el Espíritu diciendo, renueva hoy tus votos, pues el Rabí Galileo aguarda por ti para conducirte a la luz de su amor. Y aunque en las sombras creyeras permanecer, Él está hoy para decirte, continúa fiel, que aunque el camino largo pueda ser y las cruces pesadas parecer, cada criatura en el camino de la inmortalidad habrá de conquistar su propio Gólgota. Todos necesitamos conquistar nuestra propia puerta estrecha, nuestras propias dificultades. No nos iluminamos haciendo círculos de luz en el exterior, sino viajando hacia nuestro interior e iluminándonos interiormente, decía uno de los más reconocidos psicólogos y psiquiatras. Es necesario entonces viajar hacia el interior para nosotros, transformándonos, ayudar a transformar a otros, hacer el bien a otros, servir a otros. Cuando nosotros hablamos con las personas dicen, ay, a mí me gustaría tanto ser medium. ¿Quién aquí le gustaría ser medium? Ahora ninguno. Ay. ¿Todos? No. Algunos hacen... Yo hablo con las personas y muchos dicen, a mí me gustaría poder ver los espíritus. Otros me dicen, me da miedo, pero yo lo intento. A mí me gustaría poder recibir un mensaje de un espíritu, de un familiar. Y muchos quisieran ser mediums. Y lo cierto es que todos somos mediums. Y no solamente porque la mediunidad sea algo inherente a la criatura humana, es decir, todos tengamos la facultad
ya sea más desdoblada, más desarrollada o incipiente, existen todos orgánicamente hablando. No solamente por eso, sino porque todos podemos ser mediums del amor de Dios. Ser personas puente. ¿Qué es el significado de medium? Un intermediario, ¿cierto? Bueno, todos podemos dejar de ser personas pared y convertirnos en personas puente. No ser un obstáculo para alguien, sino conectar a alguien con Jesús, con el amor de Dios. Porque somos responsables si alguien pierde la fe o se aleja de Dios a causa de nuestro mal ejemplo. Todos dicen, yo quisiera tanto hablar, dar conferencias, pero necesitamos primero transformarnos. Eso recuerda cuando Charlie Chaplin conoció a Albert Einstein. Y Albert Einstein, queriendo hacerle un cumplido a Charlie Chaplin, le dice, te tengo mucha admiración porque tu arte es universal. Todas las personas te admiran, te siguen y tú ni siquiera hablas. Y Chaplin le dice, lo de usted es todavía más importante, porque usted sí habla, casi nadie le entiende, pero igual lo admiran. No se trata simplemente de hablar, sino también de ejemplificar, de que nosotros podamos ser el evangelio vivo en nuestros actos y no solamente en nuestras palabras. Por eso, para irme acercando al final, recuerdo en este momento una historia que leí hace algún tiempo de un hombre que era espírita, frecuentaba un centro espírita y guardaba en su corazón el deseo ardiente de poder hablar a las masas. Él en los sueños se veía que hablaba a millones de personas y que lo aplaudían y que él hablaba de Dios, de Jesús y hablaba de las enseñanzas de Jesús. Trabajaba como zapatero, clavando zapatos en las suelas del calzado. Y él siempre anhelaba eso. Y cuando iba al centro espírita, todo se lo comentaba. Solamente que en el trabajo le tenían miedo porque su crítica era muy mordaz. Criticaba muy fuertemente, era intransigente. Excusándose en la justicia, era bastante injusto, egoísta y un tanto orgulloso y prepotente. Pero él guardaba ese deseo en su corazón. Algún día, en una reunión mediúmnica, interrogó entonces al espíritu que estaba allí comunicado, dirigente de la casa, de nombre Martín, y le preguntó, Martín, ¿yo puedo ser conferencista? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hablar a las masas? Quiero hacerlo. Y el espíritu le dijo, todavía no estás listo, pero más adelante podrás. Y él se fue bastante decepcionado. Pasaron unos días y entonces tuvo un sueño. Y en el sueño, él soñaba que veía un cielo y unas letras flotaban luminosas en el cielo. Y las letras eran estas. Él veía esas letras flotando en el suelo y se despertó emocionado. Llegó esa noche al centro espírita, buscó a sus compañeros y les contó. Y una compañera del centro espírita le dijo, bueno, ¿y tú qué entiendes por esa letra? Y en portugués, vivía en Brasil esta persona, decía, yo estoy seguro que lo que los espíritus me están diciendo en el sueño es, ahora debe pregar sin batir pregos. Es decir, ahora debe predicar sin clavar clavos. Yo estoy seguro que los espíritus me están diciendo eso, que es mi momento de predicar y que deje ese trabajo tan aburrido que tengo. Ya tomé la decisión, sé que va a ser difícil, pero voy a decirle a mi esposa que voy a renunciar y me voy a dedicar, porque sé que este sueño dice que yo debo predicar. Entonces, hermanos del centro espírita le dijeron, bueno, vamos a la reunión que hoy nos corresponde de desobsesión. Y él, queriendo estar más seguro, cuando comienza la reunión, se comunica el espíritu de Martín nuevamente y él dice, Martín, yo tengo un sueño que necesito compartírtelo. Espíritu, primero la tarea que nos corresponde. Sí, pero Martín, primero los necesitados que llegaron hoy, al final conversamos. Pasa la tarea, él ni se concentra en la tarea pendiente del sueño. Y finalmente el Espíritu le dice, cuéntame qué pasa. Es que yo tuve este sueño, tal. ¿Y qué piensas que son las letras? Estoy seguro que dice, ahora debo predicar sin clavar más clavos. Y el Espíritu le dice, bueno, en verdad debo decirte que tienes razón, sí tuviste ese sueño. Fue un sueño real.
Sí, el mundo espiritual te mostró esto, pero estás un poco equivocado en la interpretación. Lo que dice es, ahora, o mejor, antes de predicar, sea buena persona. Es eso lo que te querían decir. Él salió bastante desilusionado de allí. Y esta historia, quizás jocosa, pero muy real, nos invita a dos cosas. Primero, la alta responsabilidad que cabe a los que aquí estamos. Porque no somos buenas personas, no la cuento porque yo lo sea, ni mucho menos, sino porque estamos más llamados a trabajar en esa reforma. Y porque ya sea que estemos aquí de pie o allí sentados, somos ejemplo para alguien en la calle. Para todos, hijos, lo que sea. Esta semana caminaba con mi hija por cabecera y por primera vez fue consciente de ver a alguien fumando. Un señor con una pipa se detuvo, me paró y se quedó mirando al señor. Y yo me quedé callado. Caminamos unos pasos más, ella tiene 3 años y medio, ahorita entró en brazos de mi esposa, la infantil. Y al rato me dice, papi, ¿por qué a él le sale humo? Y yo me rasqué la cabeza y yo, ¿cómo le explico a mi hija de 3 años y medio el tabaquismo? Ok. Y empecé a tratar de explicarle lo que era el cigarrillo, lo que son los pulmones en el cuerpo, por qué no es saludable. Y ella empezó a entender a su manera y al rato me dice, papi, pero tú no fumas. Yo no, mi amor. Y mamá tampoco. Yo no, mi amor, nunca hemos fumado. Amelia tampoco va a fumar. ¿Sí? Fue como ella lo entendió. Todos estamos siendo ejemplo para alguien y debemos buscar ser buenas personas para los que nos rodean, porque todos somos mediums de la caridad. Todos somos mediums de la caridad. Como dice el Evangelio de Carita, en el Evangelio según el Espiritismo de la Caridad, que se lo recomiendo, es bellísimo. Es la caridad la que nos guía. Es la caridad la que nos conduce. Porque como decía el apóstol Pablo, aunque tenga las lenguas de los espíritus, es decir, aunque sea medium, en otras palabras, si no soy caritativo, de nada sirve. Aunque sea como el platillo que resuena o la campana que retiñe, si no soy caritativo, de nada sirve. Por eso, el propósito de nuestra vida es ¿cuál? Amar. Y transformarnos mediante el amor. Porque solamente amando tendremos la oportunidad de ser hombres y mujeres mejores. Solamente amando habremos de transformarnos. Y eso de pronto no lo haremos en una sola encarnación. De pronto nos costará algunas más. Pero sí tenemos el deber de esforzarnos en esta todo lo posible. Por eso voy cerrando, ahora sí, recordando a aquel hombre que sentado con Jesús le dice en la casa de los pescadores en Betsaida, en aquellas conversaciones que tenía con los apóstoles, le dice, maestro, yo te sigo y comparto contigo. Sin embargo, debo reconocer ante ti que cuando estamos con aquellos que sufren de la lepra, o el hoy conocido mal de Hansen, a mí me cuesta tanto. Yo no soy capaz, yo siento tanto recelo, todavía me repugna. Todavía me es difícil ver las carnes putrefactas, el olor. Y otros discípulos los atienden con tanto amor para que tú los cures. Y él le dice, no te preocupes, Judas. Algún día habrás de entender. Y si es caso, poder comprender en tu propia carne la necesidad de reformarnos y de ser mejores. Pasará el tiempo y Judas, no en la tradición que nos han hecho creer de la ambición, mas sí en la incomprensión del mensaje de Cristo, por su inmediatismo, vende a Cristo por unas monedas. Y totalmente atormentado, como la historia nos muestra, se suicida. Pasarían entonces varias reencarnaciones en las que Judas regresaría al plano terrenal, cubierto por la lepra, como Jesús en Betsaida aquella noche le hubiese anticipado, para que él empezara a comprender en carne propia aquello que antes tanto repudiaba. Hasta que finalmente,
en la última experiencia carnal hasta el momento, con tan solo 17 años aproximadamente, ahora reencarnado en el cuerpo de una mujer notable, el antiguo apóstol que vendiera al Cristo, ahora montada sobre su caballo con corta edad, buscaba la libertad de Francia en el cuerpo de la dama de Orleans o la doncella de Orleans, Juana de Arco. Traicionada por aquellos en quienes ella había confiado para liberar a Francia del dominio de Inglaterra, y siendo apenas una niña, es traicionada entonces por aquellos en los que ella confiaba. Portadora de una mediunidad increíble, mantenía contacto constante con los espíritus, lo cual hiciera que para la Iglesia Católica de aquel entonces la creyeran loca, la creyeran bruja. Y es entonces finalmente por la traición, Juana de Arco es encarcelada en la prisión en Francia, y allí entonces empieza a escuchar ella en la prisión unas voces que le dicen: tranquila, que pronto estarás libre. En pocos días vas a estar libre. Y Juana de Arco dice: ok, voy a estar tranquila porque en pocos días estaré libre. Y al tercer día de ella escuchar esas voces, se decreta entonces que ella sea quemada viva en la hoguera por ser una medium incomprendida y por la traición de aquellos en quien ella confiaba. Y ella, ahora estando frente al fuego que la quemaba, comprende aquella voz que le había dicho: en pocos días, en 3 días, estarás libre. Era estar libre de las cuerpo carnal, de aquel cuerpo carnal que la amarraba, que la ataba, y de aquel error que cometiera hace tantos años que había poco a poco venido superando a través de las diferentes expiaciones y reencarnaciones. Y así sublimar aquella encarnación y convertirse en un espíritu notable que guiara incluso a León Denis como el espíritu guía de León Denis posteriormente. Es ella el perfecto ejemplo de que todos nosotros, cuando aprendemos a amar como Jesús nos invitó, amando al prójimo como a nosotros mismos y a Dios sobre todas las cosas, haciendo el bien a aquellos que nos rodean, aunque nos hagan el mal, perdonando y sirviendo, es decir, siendo caritativos para con todos, podremos transformarnos para ser hombres y mujeres de bien como estamos destinados a ser. Y que llegado el día natural de la muerte biológica, en que nuestro cuerpo se produzca la disgregación celular y nuestro espíritu entonces parta al infinito, podamos con la conciencia en paz recordar a aquellos cristianos primitivos que entregaron su vida en las arenas de los circos y que como ellos que decían: Ave Cristo, nosotros que te servimos, aquí estamos. Nosotros ahora, desligados de la vestimenta carnal, podamos decir: Ave Cristo. Aquellos que aspiramos servirte, llegamos nuevamente a ti con la conciencia tranquila de haber hecho el bien a todos y haber buscado seguir tus enseñanzas, porque es esa la propuesta que el espiritismo trae para todos. Muchas gracias.